En la pantalla la Catrina aparece, con manto oscuro que al viento estremece. Vengan curiosos, no teman mirar, que relatos de miedo les voy a contar. La muerte sonríe en su silla real, pues el miedo y la brujería aquí son ritual. Acércate sin titubear, que la Catrina está lista para comenzar. Mi nombre es María, y esta historia de brujería y horror la viví a causa de mi hermana Ernestina, quien siempre fue una persona malvada, a pesar de que en casa fuimos crecidas por mi madre, con amor y temor a Dios. Desde pequeña Ernestina se aprovechaba de los demás. Recuerdo un día en particular que estábamos jugando afuera con las vecinas, y de la nada discutió con un niño que vivía a un par de casas. Según ella, él estaba haciendo trampa. Ambos discutieron y se agarraron a golpes. La persona que salió más perjudicada fue aquel chico, quien con tal de no lastimar a mi hermana, se dejó golpear por ella. La madre del niño lo vio todo y fue a buscarlo. Le prohibió que se llevara con nosotras, a pesar de que yo no era igual que Ernestina. Terminaba pagando también los platos rotos. Mi hermana siempre se salía con la suya. Incluso en la escuela los maestros la trataban con mucho cuidado, porque ella era una niña vengativa. Lo malo era que yo soy más pequeña que ella, y los maestros al saber que yo era su hermana, se vengaban conmigo. No voy a negar que fue duro vivir con ella, pero lo peor fue cuando entré a estudiar la preparatoria. Yo nunca había tenido novio, siempre había sido una niña muy tímida y reservada, y cómo no, teniendo la hermana que tenía, hasta que me animé a salir con Leonardo. Él estaba en tercero de preparatoria, era un buen muchacho, me hacía sentir muy feliz y acompañada. Y creo que esa felicidad le molestaba mucho a Ernestina, porque cuando nos veía juntos, se metía en la conversación y estaba de metiche. Incluso una vez le dije que debería de buscarse su propio novio, que ella ya tenía 18 años y podría encontrar a alguien mayor que Leonardo, quien apenas tenía 17. Mi hermana echó chispas de coraje cuando le dije eso, que incluso me acusó con mi mamá, quien, para no variar o perder la costumbre, le dio la razón a ella. Más o menos cuando cumplimos 8 meses, empecé a sentir que la relación con mi novio se empezó a enfriar. Nos distanciamos poco a poco, y hasta en la escuela me evitaba. Por esos motivos decidí que era mejor terminar. Cuando mi hermana Ernestina se enteró de mi decisión, no pudo ocultar su alegría. Me decía que no me preocupara, que encontraría a alguien más, y más pronto de lo que yo pensaba, pero lo hacía con un tono burlón, como si se alegrara de mi dolor. Su actitud me resultaba inquietante, pero en ese momento estaba tan sumida en mis propias emociones que apenas lo noté. Ernestina solo terminó la preparatoria y luego entró a trabajar en una tienda de celulares. Era vendedora y le iba bien. Tenía labia y sabía cómo ganarse a la gente. Pero su éxito en el trabajo no era lo único que la diferenciaba de mí. Siempre había sido más extrovertida y desinhibida, lo que a menudo le servía para hacerse notar. En cambio, yo siempre había sido más reservada y tímida. Con el tiempo, mientras yo intentaba recuperarme de la ruptura, la relación entre mi hermana y yo se volvió cada vez más tensa. Cuando mis amigos intentaban consolarme, mi hermana siempre aparecía con historias sobre sus antiguos amores y conquistas, asegurándose de que supiera lo bien que le iba en el amor y lo mucho que la gente la apreciaba. Su forma de contar esas historias no era casual. Parecía que cada palabra estaba calculada para hacerme sentir más pequeña, más insignificante. Al terminar la preparatoria tuve que enfrentar una dura realidad. Mi madre no tenía el dinero suficiente para enviarme a la universidad, así que empecé a trabajar. Conseguí un puesto como ayudante de cocina en un restaurante cercano. El trabajo era arduo, pero me dio una sensación de independencia que nunca antes había experimentado.
Ahí conocí a Fernando, uno de mis compañeros en la cocina. Un chico simpático y trabajador, que siempre tenía una sonrisa amable para todos. Con el tiempo me fui dando cuenta de que se me hacía atractivo, y para mi sorpresa él también comenzó a demostrar interés en mí. Empezamos a salir y al cabo de 3 meses decidimos formalizar nuestra relación. Un día pensé que era momento de llevarlo a casa para que conociera a mi madre. Estaba nerviosa pero emocionada, aunque en el fondo temía que Ernestina pudiera arruinarlo todo. Y como si hubiera sido una premonición, aquel día se convirtió en el inicio de una pesadilla que ya me resultaba demasiado familiar. Más o menos después de 3 semanas en que Fernando me visitaba a mi casa, empezó a cambiar. No quería pensar mal, pero los recuerdos de mi primer noviazgo, aquel que Ernestina había destruido, comenzaron a atormentarme. Traté de tener una comunicación con mi novio, de preguntarle qué estaba pasando, pero él simplemente decía que estaba estresado por el trabajo. Sin embargo, mi intuición me decía que había algo más. Pasaron 5 meses de relación y un día, sin previo aviso, Fernando me dijo que era mejor terminar. Su indiferencia fue un golpe doloroso, y aunque intenté ocultar mi tristeza, por dentro sentía que algo en mí se rompió. Me preguntaba si el problema era realmente yo, si había algo en mí que alejaba a las personas, y ese pensamiento me hizo sentir insignificante, desilusionada y sola. La tristeza me consumía y decidí renunciar al restaurante. No soportaba la idea de ver a Fernando todos los días, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me alejé de ese entorno y al poco tiempo conseguí un trabajo mejor pagado, como ayudante de cocina en otro restaurante de la ciudad. En el trabajo conocí a Diego, un hombre 5 años mayor que yo, que se encargaba de hacer entregas al restaurante regularmente. Al principio solo cruzábamos algunas palabras, un saludo aquí y una sonrisa por allá, pero con el tiempo, la conexión entre nosotros se hizo innegable. Quizás era su madurez o la calma que transmitía cada vez que hablábamos, que hizo que yo sintiera algo por él. Nuestra relación creció en secreto como un refugio para ambos. Le conté sobre mi situación con Ernestina, sobre cómo parecía interferir en cada aspecto de mi vida. Él me escuchaba sin juzgar, e incluso intentaba aligerar mis preocupaciones con su propio optimismo. 6 meses más tarde me llevé la sorpresa de que estaba embarazada. La noticia fue inesperada, pero Diego, lejos de asustarse, se mostró feliz. Juntos decidimos hablar con mi madre y formalizar nuestra relación. Recuerdo el nerviosismo que sentí cuando llegamos a casa, cómo me temblaban las manos mientras le daba la noticia. Mi mamá al principio mostró algo de disgusto, obviamente. Sin embargo, poco a poco su expresión fue suavizándose. Finalmente accedió a apoyarnos, ayudándome con todos los preparativos para la boda civil, con la esperanza de que nos casáramos antes de que mi embarazo se hiciera evidente. Ernestina, por otro lado, reaccionó de una manera muy distinta. Durante toda la reunión se mantuvo callada, observándonos con una mirada fría y distante. Sin embargo, su desagrado se hizo aún más evidente después de la boda, cuando Diego y yo nos mudamos a su casa, dejándola sola con mi madre, ya que mis hermanos se habían casado. Comenzar una nueva vida con Diego fue una experiencia llena de alegría y esperanza. Me sentía completa, como si por fin tuviera la familia que siempre soñé. No obstante, mi felicidad no duró. A las pocas semanas de estar instalada en nuestro nuevo hogar, comencé a experimentar síntomas extraños, sensaciones que nunca antes había tenido. Empecé a sentirme constantemente fatigada. Había noches en las que mientras Diego dormía profundamente, yo me quedaba despierta, sintiendo un peso en el pecho que me dificultaba respirar. También comencé a padecer ataques de pánico, por lo que el médico me recomendó reposo y tranquilidad. Así que Diego me dijo que renunciara a mi empleo para que estuviera en casa tranquila. Con el tiempo, estos síntomas se hicieron aún más intensos.
A veces mi esposo me encontraba mirando fijamente hacia un rincón de la habitación sin que yo me diera cuenta. En otras ocasiones sentí escalofríos repentinos, como si una corriente helada atravesara la casa, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Intenté convencerme de que eran solo efectos del embarazo, o que tal vez me estaba preocupando demasiado, pero la verdad era que dentro de mí comenzaba a nacer una inquietante sospecha. De la nada comencé a recordar las anécdotas de mi tía Patricia, hermana de mi mamá. Me contaba sobre la envidia y cómo en muchas familias surgen problemas que parecen no tener explicación. Ella, creyente de la brujería y devota de la Santa Muerte, siempre decía que era común que alguien cercano usara a la brujería para dañar. Según decía, muchas veces era precisamente la gente en quien confiábamos la que escondía un odio tan profundo que no dudaba en usar el poder de la brujería para arruinar la felicidad de otros. Con esas ideas rondando en mi cabeza no pude evitar preguntarme si todo lo que estaba experimentando, desde el desgaste emocional hasta los escalofríos, las extrañas sensaciones de miedo y las pesadillas continuas, podrían ser obra de alguien cercano, de alguien como mi hermana Ernestina. Esa noche, incapaz de soportar más incertidumbre, llamé a mi tía Patricia y le conté todo lo que me estaba pasando, desde los dolores inexplicables hasta la inquietante sensación de que había algo oscuro rondándome. Mi tía escuchó en silencio y al final, con ese tono calmado pero firme que siempre tenía, me dijo que esto no podía quedarse así, que necesitaba ayuda y que ella conocía a alguien que podía ayudarme. Sin pensarlo 2 veces acepté, y al día siguiente me llevó con la mujer en quien más confiaba. Era una señora que vivía en una casita humilde a la salida de la ciudad. Apenas entramos a su morada me mareé y tuve muchas ganas de vomitar. La señora inmediatamente me invitó a sentar. Me dijo que respirara profundamente. Como al par de minutos, le dije que había ido para que me hiciera una limpieza espiritual. Me dijo que primero me leería las cartas y en base a eso sabría qué hacer. Al leerme las cartas me dijo que había una mujer cercana a mí que me odiaba y envidiaba, que deseaba tener mi vida, que me había estado trabajando con brujería desde hacía muchos años para que yo sea infeliz, que tuve amores reales pero ella se les ingenió para que se alejaran de mí, que con mi esposo no pudo hacer algo de inmediato por el bebé que tenía en el vientre. Sin embargo, ella pensaba que al nacer aquella mujer que me odiaba se iría con todo. Me dijo que no entendía del por qué sentía tanto odio hacia mi persona, pero que me debía de proteger antes de que sea demasiado tarde. La curandera me hizo la limpieza espiritual y dijo que haría unos rituales de protección para mí y mi familia. Yo le pregunté que cuánto me cobraría. Ella dijo que los trabajos de Dios no se cobran, que si quería darle un donativo sería bien recibido. Me despedí y regresé a casa sintiéndome agotada pero aliviada, como si por fin algo de la tensión hubiera desaparecido. Al llegar a mi hogar, curiosamente encontré a Ernestina en la sala, conversando con mi esposo. Apenas me vio, me dijo que había venido a pasar la tarde conmigo. Me resultó muy extraño, pues nunca había mostrado ese tipo de interés. Le respondí que no era buen momento porque estaba muy cansada. En los días siguientes comenzó a buscarme con frecuencia. Me llamaba o aparecía sin previo aviso, como si realmente quisiera recuperar algún tipo de relación cercana. Intuí que sus intenciones no eran del todo genuinas, por lo que intenté mantener la distancia. Aproximadamente 3 semanas más tarde comencé a sentirme mal. Fue todo tan repentino que mi esposo tuvo que llevarme al hospital, donde me informaron que había entrado en labor de parto. La noticia sorprendió a todos y al poco rato llegaron mi madre, Ernestina, mis hermanos y algunos otros familiares. Tras el nacimiento de mi hijo, de 8 meses, todos estaban ahí para ayudar. Aunque no podía ignorar la expresión de disgusto en el rostro de mi hermana cuando vio al bebé. En un momento pidió cargarlo. Yo me negué.
No quería dejarlo en sus brazos. Por el cansancio de las visitas y del parto me quedé dormida. En un instante, el llanto repentino de mi hijo me despertó. Lo busqué con la mirada y entonces vi a Ernestina con el bebé en brazos. Se me heló la sangre cuando observé cómo le apretaba las mejillas y murmuraba insultos. Llamé a mi madre, pero no estaba cerca. Solo estábamos ella, mi bebé y yo. Sin perder tiempo le pedí que me devolviera al niño. Ernestina me miró y con el bebé en brazos empezó a reclamarme que tenía una vida fácil, de que ella deseaba un hijo, pero no había logrado embarazarse. Lo dijo con una frialdad que me estremeció. Me confesó que había tenido un romance con mi ex del restaurante y que por eso él se había distanciado de mí, que intentó quedar embarazada de Fernando, pero no lo consiguió. También me reveló que trató de interferir en mi relación con mi marido, aunque él se lo impidió. Su resentimiento se desbordó, diciendo que le daba rabia verme feliz y que me odiaba por tener un hijo. Mientras me decía eso, noté que su mirada cambió y en un instante de terror vi cómo aflojaba los brazos, como si estuviera a punto de soltar a mi bebé al suelo. Justo en ese momento mi esposo abrió la puerta de la habitación. Aproveché para gritarle que tomara al niño de inmediato, y él sin dudar lo hizo. Apenas recuperé a mi hijo, le dije a Ernestina que no quería volver a verla jamás. La echamos del hospital y desde ese momento supe que no permitiría que su veneno volviera a rozar mi vida o la de mi familia. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Ernestina, a pesar de haber sido rechazada y de mis palabras tajantes, no se daba por vencida. Insistía en llamarme y aparecerse en mi casa con la excusa de querer hacer las paces o de ver a su sobrino, pero yo no podía permitírselo. Tenía claro que su presencia solo traería negatividad y no estaba dispuesta a poner a mi hijo en riesgo nuevamente. Poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Escuchaba ruidos extraños en las noches. Las luces parpadeaban sin razón y todavía sentía náuseas y vómitos como si estuviera embarazada. Estos eventos me hicieron recordar las palabras de la curandera y su advertencia sobre la envidia y el peligro. Desesperada regresé a ver a la mujer que me había hecho la limpieza espiritual. Le conté lo sucedido y le pedí ayuda una vez más. Ella me escuchó en silencio y después de reflexionar, me dijo que a veces cuando el mal es tan fuerte y viene de alguien tan cercano, los simples rituales de protección no bastan, que esta vez se necesitaba hacer un ritual más fuerte. Acepté que se hiciera cualquier cosa que pudiera garantizar la seguridad de mi familia. Esa noche la curandera realizó un ritual especial en mi hogar. Limpió cada rincón, me entregó una cruz de madera tallada y me dijo que la colocara en la habitación de mi hijo, que mientras esa cruz estuviera ahí, él estaría protegido de cualquier daño espiritual. Pero eso no fue suficiente. Algo en mí me decía que debía de ir más allá, que la única manera de acabar con esa cadena de odio y envidia era tomar el control y devolverle a Ernestina un poco de su propia oscuridad. Con el corazón dividido entre el miedo y la determinación, me quedé hasta altas horas de la madrugada junto a la curandera, quien me enseñó un ritual para hacer que Ernestina sintiera el mismo dolor que ella me había causado. Aunque dudé, al final lo hice, convencida de que no tenía otra opción. Semanas más tarde me enteré que mi hermana había comenzado a enfermarse. Padecía fuertes dolores de estómago, por lo que fue al médico y le mandaron a hacer algunos estudios. Mi madre me dijo que le habían diagnosticado cáncer en la matriz. La tuvieron que operar de emergencia para quitarle el mal. Eso hizo que de manera permanente nunca pudiera tener hijos propios. Su amargura llegó a tal grado de que solo trabajaba e iba a casa de mi madre y se encerraba en su habitación casi todo el tiempo. Evitamos el contacto directo con ella, y mis 2 hijos saben que no pueden aceptar nada que venga de mi hermana. Por experiencia propia sé que la brujería existe,
y viene muchas veces de la familia. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?